Listo. Vamos a ver. Entonces, el tema que vamos a ver ahora, ya lo anunciaron, ¿verdad? Les saluda primero a los que nos están viendo y que el día de mañana pueden ver este video. Les saluda el padre Ramiro Aguirre, salesiano de Don Bosco. ¿Qué hay acerca de la iglesia? ¿Verdad? Ese es el tema que vamos a tratar este día, que a cada uno de nosotros nos va a llevar a volver a preguntarnos en qué estamos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a comenzar a transmitir y ustedes me dicen cómo lo ven, ¿verdad? Y veamos. Listo. ¿Logran ver la presentación? Sí, padre. Sí, padre. Sí, Listo. padre. Ok. Entonces, ¿verdad? El gran tema que vamos a tocar este día, un hermoso tema, ¿qué hay acerca de la iglesia? Si ustedes ven a propósito, ¿verdad? Porque dejé esa temática ahí, aunque de acuerdo a lo que me habían mandado, siempre resulta una gran interrogante, ¿verdad? ¿Qué podemos descubrir dentro de la iglesia? Lógicamente, por eso no le puse yo solo puse los interrogantes, pero no la tilde. Y no es por error, ¿verdad? Me enseñaron un poquito de ortografía, pero ese lleva un significado. El hecho de que muchos de nosotros nos quedamos a media y si no, ustedes más que nadie lo reconocerán. Pregúntense quiénes a esta altura de su vida, cuando están escribiendo en el chat, ya no ponemos los signos de interrogación, ¿verdad? Nos quedamos a medias. Ya solo ponemos un signo de admiración al final y eso es, ahí vamos, llevándolo para que vean que vamos dejando muchas cosas. Entonces, ¿qué hay acerca de la iglesia? Vamos a ir encontrando poco a poco unos conceptos y unas verdades que hay que volver a revalorizar, ¿verdad? Que las hay que desempolvar, incluso algunos que están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, algunos conceptos, ¿verdad? Depende de las diferentes circunstancias de las mismas personas, el que nos hagamos ciertos conceptos de lo que es hoy en día nuestra amada iglesia. Diferentes circunstancias, algunos podríamos decir el hecho de que conocía a Dios ya mayor, conocía a Dios joven, algunos toman el concepto de edad, esa es una circunstancia, otros la concepción de mi iglesia por herencia. Nadie me dijo de que ser bautizado tenía que hacer estas condiciones, sino que las asumieron que tenía que hacerlas y yo mismo las pude asumir. Las mismas personas creamos en ese ambiente diferentes conceptos de ese gran concepto de la iglesia como tal. Algunos nos quedamos, y por eso puse algunos, ¿verdad? Nos quedamos en, la iglesia es solo la parte religiosa, ¿verdad? Entrar a un templo, ir a una capilla, una misa de difuntos, una boda, la vivencia de los sacramentos y ya, ahí se acabó mi concepto. Esa es mi iglesia. Otros, cuando de la circunstancia lo amerita, así la iglesia y especialmente cuando es la iglesia o mi concepto de iglesia, cuando la figura de nuestros sacerdotes somos los que estamos viendo, lógicamente, bajo una institución, somos los que más nos estamos viendo en los elementos celebrativos. Entonces, iglesia es el cura, iglesia es el obispo, iglesia es el diácono. Algunos de nosotros todavía podemos manejar ese concepto de que todos somos iglesias, pero la gran mayoría se quedan solo con esas tres figuras. Algunos toman incluso a los fieles laicos como parte de esa iglesia, pero porque los ven participativos. Y ahí es un momento también que nosotros podíamos preguntarnos, ¿la gente me ve a mí como iglesia o no? Por el hecho de dejar el concepto, ¿verdad? Solo de los religiosos o los diocesanos. Algunos incluso todavía a esta altura no sabemos la diferencia entre un religioso y un diocesano, ¿verdad? Otras circunstancias son las distintas denominaciones de iglesia, a todo, ¿verdad? Y ahí vemos los títulos. Ahora hice un mandado, me recuerdo aquí, y decía, la iglesia, la carreta del Señor, el título, y sobre una gran, ¿cómo se llama? Una gran nave,
Y así decía, iglesia, la carreta de Jesucristo. No sé si era un concepto para llamar la atención, pero lo logra, ¿verdad? Porque a mí me llamó la atención, pero dice uno, tanta denominación, pero el título principal de donde parte es iglesia. Y ahí nos vamos derivando en las miles de iglesias que existen. Incluso cuando vienen personas a nosotros, ¿y usted qué opina de tal iglesia? ¿Y será iglesia o qué es realmente? Pero acuñamos ese concepto de esa manera. O principalmente por la antigüedad, iglesia, nos quedamos en el concepto arquitectónico, la parte de edificios. O algunos hacemos el cúmulo de todos esos, pero nos quedamos en ese cúmulo de conceptos y no los bajamos, ¿verdad? Para hacer una, como decimos nosotros, una limpieza y realmente crear mi verdadero concepto de iglesia. Hoy ese es uno de los objetivos, lograr un acercamiento más a ese concepto hermoso de iglesia para que después, el día de mañana, alguien nos pregunte, ¿qué es la iglesia para ti? No es una estructura, no es el cura, no es sacerdote, no es solo un servicio religioso. ¿Qué es para ti la iglesia? Al final de esta noche tendríamos que responder esa gran pregunta, ¿verdad? La iglesia, conceptos que acuñamos siempre para volver a valorizar lo que nosotros tenemos. La iglesia, en pocas palabras, es el pueblo de Dios. ¿Usted se considera pueblo de Dios? Bienvenido, es parte de la iglesia. Usted es familia de Dios, porque una cosa es un pueblo y una cosa es familia. Es algo mucho más interior, ¿verdad? Allá ahí estamos acuñando algo mucho más interior, pero vamos a descubrir qué significa ese concepto de interioridad. De igual manera, si somos iglesia, ¿qué es iglesia? No, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es lo que yo comulgo. ¿Qué más está detrás del fondo de ese cuerpo de Cristo? También iglesia es un templo santo. Vuelvo otra vez al concepto templo, estructura, lugar, momento y la esposa de Cristo. Son 5 elementos que me llevan a mí a construir o de construir mi verdadero concepto de iglesia. Un concepto que se ha manejado por los años, pero que se nos olvida, ¿verdad? Entonces hay que volverlo a acuñar de buena manera. Vamos a empezar, ¿verdad? Primero, el pueblo de Dios. Porque nuestra iglesia recibe esa característica de ser pueblo de Dios. Primero, un concepto griego, eclesia, se dice la pronunciación, eclesia, es el conjunto de personas. Es una asamblea. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro concepto como comunidad católica cristiana, la asamblea, el cúmulo de personas que vamos a un lugar con un objetivo, encontrarnos con Dios, hacer una vivencia de Dios. Eso es parte de un concepto de iglesia. Pero en esa iglesia donde es una asamblea, es una reunión de personas en la cual algo que nos une en común, el bautismo. Entonces, cuando yo llevo a los chiquitos, podríamos decir, o llevo a alguien que nunca en su vida fue bautizada, él no es iglesia. No de una manera legal, pero en fe estamos buscando que la persona forme parte de ese cúmulo de personas, de esa reunión de personas, porque hay veces que hay iglesias, y perdone, ¿verdad? Hay personas que dicen, ay, sí, tú no perteneces, ¿verdad? Tú no perteneces todavía. Tú no perteneces todavía. Ajá. Se escuchó algo por ahí. Ah, bueno, paciencia. Entonces, ¿qué pasa? No descubren no se oye. Totalidad. ¿No escuchan? Pregunto a los demás. ¿Sí están escuchando? Yo sí, padre. Sí, Okay. sí se oye. Listo, entonces continúo. Voy a gritar un poquito más. No se preocupen. Entonces, en la reunión de las personas, lo que nos une a nosotros y es un gran vínculo por lo cual también tenemos que tener presente es ese bautismo, que es una marca visible. Pero cuando estamos hablando de visible, no solo es el gesto, que es parte del bautizo, que es
3 infusiones de agua o 3 chorritos de agua en nuestra cabeza. Eso es un signo, pero todo lo que lleva el elemento del bautizo es eso, una marca visible. ¿Por qué va a ser visible? Porque por medio de ella, muchos de los que estamos ahí reunidos estamos deseando de que esa persona crezca, que una persona se incorpore, incorporar. Y aquí viene algo muy importante que yo también lo resalté ahí, aunque lo he dejado en paréntesis. Nos incorpora a todo, absolutamente todo, lo que Cristo vivió. Vida, muerte y resurrección. Por consiguiente, también a nivel de iglesia podríamos tocar, eso quizás va a ser un tema más adelante, el hecho de cómo consideramos nosotros la muerte. ¿Queremos solo vivir? ¿Queremos solo entablar, qué bonita la relación? ¿O también me incorporo con el tema de muerte? No el tema de muerte física, no nos quedemos solo en ese concepto, sino que va más allá, ¿verdad? Pero hasta en ese concepto nos vamos incorporando porque Jesús se incorporó cuando hizo su proceso de ser bautizados. Y sobre todo lo que busca es una pertenencia. Es una marca visible y una pertenencia a ello. Es un sello que proviene del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ese es un sello y me quedo quizás de esta diapositiva, siempre me gusta quedarme con uno, es el hecho de visible. En un principio no puede ser visible porque quien está siendo incorporado con la mayoría de nuestra religión son niños, todavía no tienen ese concepto, pero los que estamos alrededor sí nos alegramos de que hay una nueva persona que va a llevar a ser visible en su persona a Dios mismo. Esa iglesia, hay elementos que también buscamos de que sea una iglesia universal. Incluso cuando hablamos de la iglesia universal, yo ahí puse un 32%, parece matemática, ¿verdad? Pero es el hecho de que la población mundial, para que vean, los que estamos incorporados dentro del cristianismo, llegamos a un 32% de la población mundial. Somos poquitos, podríamos decir, pero 32% entre todos los que somos seres humanos, hay una gran cantidad. Entonces ya ahí hay un vínculo de universalidad de todos, razas, condiciones sociales, países, muchísimas cosas. Entonces, ahí hay de trasfondo el que usted no se pueda sentir solo, porque hay gente que pertenece a nuestra iglesia, se siente solo. Y ahí con este concepto que incluso lo acuñamos en Efesios 10:21, y lo voy a leer porque siempre me encanta quedarme con la palabra de Dios más que lo que yo digo, ¿verdad? Efesios 3:10-21 dice, de esta manera los poderes y potestades que habitan en el cielo tienen ahora conocimiento por medio de la iglesia. Todo lo que en el cielo se produce, llevamos a conocerlo en la iglesia, ¿con qué? Con todo lo que somos nosotros, con todo lo que estamos participando dentro de ella. Hay elementos, lógicamente, que del cielo o la parte muy divina de parte de Dios se traslucen a la parte humana. Ahí en ese sentido nosotros no reproducimos muchas veces de buena manera la parte divina, que ¿dónde está? En una Biblia, en la palabra de Dios. Pero nos invita a que sí lo hagamos, a traducir en este ambiente eclesial, en este ambiente de grupo, reproducir. Por lo cual les ruego que no se desalienten a causa de los sufrimientos que padezco por ustedes. Ya hay otro tema, otra vez, el tema vinculante de la incorporación de muerte. Un paso atrás, un paso que totalmente también nosotros vivimos, que es el tema de sufrimiento. Entonces, ahí ya nos está dando una pausa también, que en este concepto de iglesia va a haber unos momentos en los cuales va a haber sufrimiento. No todo va a ser bonito, no todo va a ser lindo, como dicen algunos. Sí, va a ser duro, va a ser difícil, pero va a ser hermoso. ¿Por qué? Porque estás acuerpado por muchas personas y por alguien que es más fundamental, que es Jesús mismo. Hay iglesias locales también. Cuando acuñamos el concepto de iglesia,
local. Yo estoy ahorita actualmente en la iglesia de Costa Rica e incluso dentro de aquí, de mi país, tengo la oportunidad de pertenecer a 2 diócesis. Son mis iglesias locales, ¿verdad? Son los pequeños grupos que son parte de la iglesia, pero que territorialmente hablando, por la lejanía, hacen una imitación de ese verdadero desarrollo de la comunidad, una unidad en Cristo Jesús en diferentes territorios. Ustedes son pertenecientes a diferentes diócesis, son también locales, y ahí Romanos nos aclara muchísimo, ¿verdad? En el hecho de que hay toda una descendencia. Vamos a ver dónde está. Romanos 16 dice, salúdense, en fin, unos a otros con el beso santo. Los saluda a su vez todas las iglesias de Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos católica? ¿Por qué tenemos otra evangélica? En nombre del Señor estamos procurando llevar la mejor opción para todos los que nos rodean. Pero eso es un tema aparte también, porque tenemos que dar lo mejor de sí. Ahora lo que nos pide este momento es seguirnos enamorando de la iglesia que conocimos, ¿verdad? Porque uno no puede externar o no puede vivir lo que no conoce. Entonces, también nos invita a querer conocerlo aún más. ¿Quieren conocer de la iglesia? Pues agarren fila, ¿verdad? Porque no vamos a morir. Su servidor lleva 12 años y sigo estudiando y he descubierto muchísimas cosas de mi amada iglesia, cosas bonitas, cosas hermosas, como cosas no tan hermosas, pero aún así la sigo amando porque la amo en el conocer al que está al centro detrás de todo eso, que es Jesús mismo. Congregaciones, celebraciones, también hay gestos, todo ese componente eclesial es lo que nos lleva a acuñar realmente lo que buscamos cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente. Otro que habíamos acuñado. ¿Ya vamos? Voy para atrás. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios universal, pueblo de Dios local, en el cual local habemos congregaciones y los elementos celebrativos que, aunque en algunos lugares parezcan totalmente distintos, hay elementos muy en común. Por ejemplo, el día que usted vaya a China, no va a entender la misa, pero por fe sabe de que un elemento católico usted lo celebra ahí como que estuviera en su casa. Ese elemento de universalidad siempre se mantiene. Ahora vamos al segundo, que es la familia de Dios. Nuestra iglesia nos lleva a considerarnos dentro de ese cúmulo de gentes como una familia de Dios. ¿Qué implica ser familia de Dios? ¿Por qué lo somos? La gran pregunta. Primero, porque hay comunión. Ay, Padre, pero viera, nos peleamos por tonteras. Es que ahí está la comunión también, pero no en el pelear, sino en el hecho de saber decir las cosas con verdad. Detrás de esa comunión, el principal unificador de esa comunión es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el principal. Lógicamente implica que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de hacer la solicitud a Dios y sobre todo al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que solo nosotros somos los que podemos pertenecer. Los demás, bueno, ahí van, cada quien pide lo que pudo, ¿verdad? No, todos estamos invitados y en ese sentido el Espíritu Santo en especial se derrama a todos por igual. Ah, que a mí se derramó más. Les cuento que a todos se derrama por igual. De igual manera, detrás de esa comunión, la unidad la hace nuestro Padre Dios, como ese verdadero Padre. Porque aquí también tocamos un elemento neural, podría decir yo, en el hecho de que algunos de nosotros no podemos tener una figura paterna, ¿verdad? Lo más tangible que hemos tenido, algunos no lo tuvieron o lo tuvimos de una manera muy difícil. Entonces, nos cuesta todavía tener un concepto de paternidad de parte de Dios. Depende de la vivencia que he tenido. No. Entonces, es ahí donde también nos invita nuevamente Dios a querer conocer
el verdadero y por excelencia figura paternal, que es la de Dios. San Juan 1 nos lo recuerda, ¿verdad? Y cada elemento que Dios nos pone, Dios nos recuerda. Y dice, son palabras bien sencillas pero hermosas. A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, le dio la capacidad de ser hijos de Dios. Todos aquellos que reciben el Espíritu, y vuelve a ser la unión con el Espíritu y el bautizo, todos aquellos que reciben son capaces de hacer de parte de Dios hijos, considerarse hijos. De ahí también es preguntarnos hoy en día nosotros, ¿te sigues considerando hijo de Dios? Bueno, si dices no, tranquilo, ahí vamos a ver elementos para volver a reconstruir tu figura como verdadero hijo. Él tiene para nosotros la figura de verdadero padre siempre. ¿Por qué también somos familia de Dios? Porque somos hermanos entre sí. De una manera misteriosa, ¿verdad? Hay veces que uno dice, ¿cómo con esta gente que solo veo los domingos me siento más bien que con los mismos que tengo cerca? Es un elemento que llama la atención. Pero en ese elemento de ser hermanos entre sí, lleva también un proceso de crecimiento. Y dice San Juan que tenemos que esforzarnos. Es un esfuerzo de mantener esa unidad. Hay mucho trabajo todavía de parte de cada uno y no sé si pasa con ustedes, ¿verdad? Pero todavía nos quedamos con la parte externa. En un elemento de que somos hermanos entre sí. Ay, pero ni siquiera me llevo bien con mi hermano de sangre. ¿Cómo le puedo llamar a este hermano? Si es alguien que solo veo una vez a la semana o una vez al mes. O allá, cuando sucede una desgracia, un elemento natural, por ejemplo, ¿verdad? Cuando las iglesias se llenan y uno se aparece. ¿Y qué es lo que nos une? Nos une que nos asustó un temblor, por ejemplo. A ustedes los asustó un temblor como a la 1 de la mañana hace varios días atrás. Y en aquel entonces hay que volver a encontrarnos, ¿no? Dice, el elemento va más allá de mantener una unidad en Cristo Jesús. En ese sentido, San Juan deja claro que esa unidad va más allá de solo el hecho de vamos al mismo lugar físico, sino que el elemento de unidad procede de algo bien hermoso, que dice 17:11. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Se me perdió, aquí está. Ya no estaré más en el mundo, ellos continuarán en el mundo, mientras yo me voy a ti, Padre Santo. Protege en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como tú y yo somos uno. El elemento de hermandad que tenemos como esa familia de Dios que somos, no proviene de que si a mí me gusta o al otro le gusta, no, proviene de que Dios está con nosotros dándonos el ejemplo entre la unidad, entre su Padre y su persona. Ya ese es un ejemplo que el cual nos pide a nosotros reproducir. De repente uno dice, bueno, ¿y a Jesús por qué? Porque él quiso. No. Hay un vínculo muy hermoso entre ellos dos y lo único que pide Jesús es eso, reproduzcanlo. Entonces ya eso es un elemento para nosotros saber decir, aunque esta persona no la conozco, aunque esta otra me parece familiar, pero yo los considero hermanos, porque hay alguien que me muestra con el ejemplo que se puede hacer un vínculo de unidad muy fuerte, incluso, como les digo, hasta más sobrepasar de los vínculos muy desanguíneos, ¿verdad? Y esta unidad también, el que nos consideremos hermanos, entre nosotros también lo va a hacer, no un deseo muy humano, que existen, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen, es que a mí, no sé, siempre me ha gustado estar rodeado de gente. No, detrás de eso, nosotros que somos cristianos, somos creyentes, reconocemos que detrás de eso está el Espíritu Santo. Es uno de sus frutos, ¿verdad? Y dice Efesios 4:3, dice,
Preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz la unidad que es fruto del Espíritu. Que aunque nosotros estamos, no me gusta esa palabra, estamos en ese proceso de crear unidad todos los días, a pesar de los con quienes estamos, detrás de nosotros está la figura del Espíritu Santo, que es la que hace el vínculo de unidad muy misterioso, porque como les digo, ustedes pueden decir, no sé cómo puedo estar amarrado a ese grupo de personas que no las conozco. Algún día las conocí, no sé, incluso de otro país. Como les digo, a mí ahorita me une muchísimo la gente con la que estoy conviviendo acá y me siento amado por Dios en ese sentido. Y es un misterio. No es que sea un misterio. Detrás sé que hay la figura del Espíritu que me lleva a sentirme en conjunto con ellos y sentirme tal familia todos los días. Otro concepto. La iglesia es cuerpo del Espíritu. Y aquí lo traduje con otro y eso aquí se los dejo más adelante, ¿verdad? Para que puedan replicarlo, ¿verdad? Y le voy a dejar un poquito a esta diapositiva. Es el hecho de el cuerpo del Espíritu. Esa es parte también. Esa es iglesia, un cuerpo, no un cuerpo físico. Un cuerpo que te lleva, más que físico, a tener unidad. ¿Qué implica tener unidad en ese espíritu? Primero, reconocer que no estás solo. Reconocer de que no naciste por magia, no naciste por algo, ¿no? Dios, en un misterio de amor, te crea para que tú reconozcas que estás en un ambiente rodeado de otras personas que tuvieron el mismo amor que Él. Efesios 4, del 3 al 6. Dice de la siguiente manera: preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz y la unidad, que es el fruto del Espíritu, ya lo habíamos tocado. Uno solo es el cuerpo y uno solo es el Espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos y actúa en todos y habita en todos. A reconocer que todo eso que la palabra de Dios nos dice nos hace crear un vínculo de unidad de una manera espiritual. No es una vacuna, hoy que está de moda la vacuna, ¿verdad? No es algo que comiste, no. Detrás hay un espíritu que lleva todo eso a buscar la unidad que deseamos todos. De igual manera, este cuerpo de espíritu, ¿a qué nos va a llevar? A la diversidad. Bueno, entonces, o somos unidad o somos diversidad. Ambas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en la diversidad también el Señor te va a enseñar a respetar. ¿Qué? ¿Qué es lo que respetamos nosotros? En 1 Corintios 12:7 nos dice lo que realmente debemos de respetar. Uy, se me movió. Vamos a ver. Espero que ustedes tengan Biblias más rápidas que yo. 1 Corintios 12:7, sí. Dice, aquí está. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Ahí hay un elemento hermoso en la unidad del cuerpo del Espíritu. Reconoce y respeta, dice Dios, que a todos se les da. Pero dice, a cada cual de una manera distinta. No todos somos iguales, su servidor les comparte, ¿verdad? Tengo 4 salesianos acá y somos tan distintos, pero aún así la gente dice,
bendito sea Dios porque se sigue reflejando Dios en ustedes. Y ya uno se persina porque dice, aunque somos distintos, estamos proponiendo algo hermoso para con los demás. Entonces, de igual manera, en el cuerpo de ese espíritu de unidad, también está la diversidad, que implica el respetar. De igual manera, hay una dependencia en ese cuerpo, no la dependencia mala, esa dependencia con la capacidad de ¿qué? De crecer. ¿Para dónde vamos a crecer? No vamos a crecer para los lados, eso solo cuando se come. Se va a crecer en el espíritu, en el interior. Primera de Corintios 12, 14 lo responde y dice, por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Y cuando dice, no nos quedemos con el concepto de cuerpo, porque inmediatamente concepto de cuerpo, cabeza, tronco, extremidades, y se acabó, y todo lo que está internamente. No, es un cuerpo en un espíritu que lleva a seguir creciendo. La dependencia es para que unos con otros hagamos fermentar esa unidad, esa diversidad, para crear lazos que nos ayuden a llevar a Dios a los demás. Ese es el crecer. Y también, finalmente, está el concepto de ese cuerpo de espíritu en ser unicidad, único, aunque ya dijimos, es distinto unidad a unicidad, porque unidad es el conglomerado. La diversidad, que todo ese conglomerado es distinto, te invita a respetar, pero a la vez que estás ahí en ese montón de que sos único, pero a la vez sos distinto, que te invita a crecer, con el ejemplo que tanto tú das como el que recibiste, te invita a crecer. Porque algunos uno podrían decir, yo no crezco con eso que estoy viendo, que no me parece. Claro que sí creces, porque te está dando la capacidad de decir si lo que se está viendo te sirve o no te sirve a ti. Ese es un punto de crecimiento. Te ayuda a crecer esa dependencia, esa cercanía, pero la unicidad va al hecho de hacer todo con amor. Tu persona con amor. Y eso lo refuerza 1 Corintios 12, 27. Dice, ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de ese cuerpo. Cada uno. Aunque somos muchos, Dios siempre nos ve a cada uno. Tengamos eso bien presente en nuestra vida, porque hay veces que volvemos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde decía, bueno, vas a pagar lo que tus padres hicieron, ¿verdad? Porque, o la vas a pagar con tu descendencia. Algunos manejamos eso y créanme, yo lo sigo viviendo. Pareciera que eso solo lo leo en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay personas que todavía se manejan así, que dicen, padre, ¿qué hice yo para que mi familia esté? ¿O hay alguien atrás hizo algo malo? No hicieron nada malo. Es simple y sencillamente la vivencia que están teniendo en ese momento. Difícil, complicada, pero al final no tiene nada que ver ahí el que haya actuado mal alguien en el pasado. Entonces, esa es la unicidad que lleva a hacer todo por amor. El objetivo principal es sentirte amado por Dios, tú. Aunque en el caso de ustedes, que estoy viendo algunos ahí, ¿verdad? Que están felizmente casados y que dicen, el Señor, ya son una sola cosa. Sí, también lo entiendo desde ese punto de vista, pero sigue siendo uno para Dios también. Porque te salvas, es cierto, los que están casados se salvan juntos, pero también se salvan con su proceso muy, muy personal. Y finalmente, un templo santo. Ese templo santo que nos lleva ¿a qué? A descubrir un verdadero templo santo en nuestra propia vida. Cuando estoy hablando de verdadero templo santo, no es, ay, qué bonito, por eso puse esa imagen, ¿verdad? Lindo se ve la estructura, pero eso es lo externo. Pero Dios quiere trabajar en nosotros lo interno. Un verdadero templo santo en el cual lo vamos edificando o se va reconstruyendo
Cuando hablo de reconstruir, no es el hecho que ya se destruye, no. Reconstruir es vitalidad, edificado en una novedad. De todos los días, novedoso. Sí, es cierto, padre, ya la iglesia tiene más de 2000 años. Ya ni siquiera contamos, ¿verdad? Para nosotros nos dice, tenemos más de 2000 años y con eso nos quedamos. No. Actualmente la iglesia sigue siendo muy vigente porque tiene un elemento novedoso, que es el hecho de que somos, y lo puse ahí, ¿verdad? Conciudadanos. Pertenezco a y participo a. No solo el hecho de que como una membresía, ¿verdad? ¿Soy parte de un club? No. Pertenezco y pongo mi aporte, pequeño o grande, pero hago mi aporte. Esa es la novedad, que no es una iglesia estática, se va renovando todos los días, todos los años y para adelante. Venimos también de ese verdadero templo, proviene de esa sucesión apostólica de gente que anunció que iba a seguir después de Jesús todo un elemento renovador, como los que estuvieron cercanos a Jesús, que fueron los apóstoles. La sucesión apostólica es donde a nosotros nos reafirma de que estamos en una iglesia que es un templo santo. Y podríamos decir, padre, pero sí, los apóstoles y los profetas también tuvieron sus cosas, claro, como las que nosotros podemos tener hoy en día, pero siguieron participando de ese camino. Ya casi me quedan 5 minutos, ya vamos. Detrás de este verdadero templo santo está la verdadera piedra angular, Cristo. Todo lo que usted quiera hacer, todo lo que usted quiera observar, todo lo que usted quiera decir, tiene que tener detrás Cristo. Si no lo tiene, como decimos acá, como dicen los muchachos, ¿verdad? Chao, adiós, se perdió todo. Es un elemento muy, muy unificador el sentirnos templo, cuando somos iglesias, un templo, un verdadero templo santo, en el hecho de que nuestra piedra angular es Jesús, por todo lo que conlleva a su persona. Y por eso se pone Cristo, no solo Jesús, porque Cristo es pasión, muerte y resurrección. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección. Ese elemento es vivencia, sufrimiento y salir adelante con la resurrección. Salir avante es un crecimiento. Siempre presente el Espíritu Santo en este elemento que nos hace cristificador, y es un elemento que volvemos a encontrar en Efesios, ¿verdad? 2:19, que se los leo a continuación. Efesios 2:19, 22. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí lo tenía. Dice, por tanto, ya no son extranjeros o huéspedes, sino conciudadanos. El elemento, ¿verdad? Si quieren, vamos atrás. El extranjero le da igual, va a algún lugar, participa, si me gusta, bueno, si no, me regreso a donde estaba. Cuando entras a la iglesia no debería de ser en ese sentido. Entras, o como bien lo dice, huésped. ¿Qué implica ser huésped dentro de la iglesia? Atiéndanme. Ese es un huésped. El huésped es el que paga para que lo atiendan. En la iglesia no te vuelves solo un huésped, sino dice conciudadano, los que forman el pueblo de Dios. Y viene un elemento otra vez característico que ya lo vimos. Son familia, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental. En nuestro concepto de iglesia, tiene que estar siempre Jesús como esa piedra. Hagan, digan lo que quieran de la iglesia, pero yo me enfoco en la base más fuerte, que es Jesús mismo. Y ahí está. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la palabra. Ese es el verdadero Jesús que sigue la iglesia con los buenos y los no tan buenos. Y finalmente, esa iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo en la cual, qué raro se oye, ¿verdad? Y sobre todo para los hombres, dirían algunos, ¿cómo vamos a ser nosotros esposa de Cristo? Pues ahí vamos. Lo demostramos
como verdaderos esposas que somos de Cristo en el amor que demostramos. ¿Cómo vamos a demostrar ese amor? En la entrega. Como le dije anteriormente, ya no somos huéspedes. Entregamos. ¿Qué es lo que entregamos? Todo. Los que quieren, ¿verdad? No están obligados. Que dice Efesios 5:25. Dice, porque deben saber que ningún lujurioso, adúltero o avaro, que es como si fuera idólatra, tendrá parte en la herencia del cielo de Cristo y de Dios. 5:25, ¿no? Uy, me equivoqué, perdón. Aquí está. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. Ahí está, la entrega. Y yo me quedaría pensando, ¿verdad? Maridos, porque este es un tema también de boda, ¿verdad? Por aquellos que están aquí casados, recuerden, ¿verdad? A mí me encanta decirlo, que esto va en las dos partes, porque algunos se quedan solo, ah, ya ve, padre, ahí está claro, dice, solo los maridos son los que tienen que amar. No, a ambos lados. Entonces nos está enviando un mensaje también hermoso en que cuando nos consideramos esposa de Cristo es que yo me siento amado y yo amo también. ¿Y cómo demuestro mi amor? Entregado. En todo lo que hago, me entrego. Por muy sencillo que parezca, por muy complicado, por muy estresado que parezca, me estoy entregando en qué? En amor. El deseo. Dios quiere que nuestro deseo de ser partícipes como esposa es que seamos santos. 5:27. Se preparó así una iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga, ni cosa parecida. Una iglesia santa e inmaculada. Me quedo con la primera palabra. Se preparó. Porque algunos nos podemos quedar con solo el hecho de decir, padre, es que están hablando solo de esposos. No. Pero en ese concepto de esposos también está el hecho de mi proceso. Algunos dicen, ay, padre, ya a estas alturas ya no podemos más. Así mejor quedémonos, ¿no? Dice Dios, date la oportunidad de ser lo mejor. La otra palabra bellísima es esplendoroso. Eso es más grande que bonito. Esplendor. Totalmente entregado, totalmente dado a los demás. Eso es esplendor. Y finalmente, el Señor quiere que demos una respuesta como es esposo, porque, y ahí ustedes me corregirán también, ¿verdad? El hecho de los que están casados, ¿verdad? ¿A qué te lleva el casarte? A un proceso de crecimiento, y aún los que no estamos casados, nos lleva a un proceso de crecimiento. ¿En qué? En santidad. ¿Por medio de qué? Por medio de una elección. Tú decidiste, nadie te obliga. Dios en este día no te obliga, por ejemplo, a aceptar todo lo que yo he hablado. ¿Tú eliges o no? No sé cuántos habíamos al principio, si siguen los mismos. Hay alguno que ya se fue a cocinar o ya se fue a dormir. Es una elección. Y finalmente, bajo esa respuesta, lo único que nos pide Dios es saber dar un testimonio, saber descubrir que todos estos elementos nosotros los podemos traducir más que en un concepto, en un testimonio de vida. Dios nos pide más que acuñar un concepto de iglesia, es revitalizar en mi persona la presencia de Cristo para todos los lugares donde estoy. Entonces, recordemos, la iglesia es una familia de Dios, en la cual nos invita a que también nosotros podemos pertenecer a esa comunidad. Todos estamos invitados, ya ustedes son parte de, pero es volver a vitalizar. Yo me siento parte de esta iglesia. Más adelante me imagino que vamos a ver en otros temas, ¿verdad? El hecho de qué implica pertenecer a una comunidad. Como le dije, no es válido solo una membresía, ya pertenezco. ¿Cuántas membresías podemos tener? Muchas, pero realmente me siento bien ahí, aporto, esa es la verdadera pertenencia. No podemos ser cristianos solos. El elemento comunidad nos lleva a buscar un elemento de santificación conmigo mismo y también ayudar a aquellos que están en ese mismo proceso, común unidad. Y finalmente,
juntos formamos una gran familia. Y me quedo con el ejemplo de familia. Cada uno de nosotros es distinto en la familia. Usted no eligió su familia y aún así la sigue amando. Sigue luchando, sigue aguantándose, pero sigue reconociendo de que nació y vino a este mundo en una familia. Igual Dios dice, te pongo en una gran familia que se llama iglesia. De ti depende atesorar ese ser parte de esa iglesia. Colorín colorado, hasta aquí he llegado. Te agradezco mucho, ¿verdad? Su cercanía y vamos a preguntas o ustedes me dirán, los coordinadores, ¿qué hacemos? Y vamos a volver. Ahí estamos. Termino la... Listo. Muchas gracias, padre. Si hay alguna pregunta de algún hermano que quiera hacerla, vamos a responderla. Va a responderle el padre en cuanto